en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Un ataque ucraniano ha detenido la exportación de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia. Los ministros de Exteriores de ambos países han emitido una carta conjunta asegurando que este ha sido otro intento de arrastrarlos hacia la guerra. En el marco del conflicto ruso-ucraniano, Vladimir Putin exige que Ucrania renuncie a toda la región oriental del Donbass y a una posible unión a la OTAN, además de que ésta permanezca neutral y mantenga a las tropas occidentales fuera del país. Estas son las exigencias que, según fuentes familiarizadas, habría trasladado el presidente ruso a su homólogo estadounidense Donald Trump. Sobre ellas se ha pronunciado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas. Esta es exactamente la trampa en la que Rusia quiere que caigamos, que la discusión se centre en qué debería hacer Ucrania, qué concesiones debería hacer Ucrania, mientras olvidamos de que Rusia ha hecho una única concesión y son los que están poniendo la situación agresiva aquí. También, en el plano geopolítico, el ministro de Defensa de Israel amenaza con destruir la ciudad de Gaza si Hamás no acepta sus condiciones para llegar a un alto al fuego. Por cierto, hoy la ONU ha declarado oficialmente la hambruna en Gaza. Manifiesta que después de 22 meses de conflicto despiadado, más de 1 millón de personas están enfrentando desnutrición y muerte. Declaración que no ha tardado en desmentir Israel, asegurando que más de 100.000 camiones de ayuda humanitaria han entrado en la franja desde el inicio del conflicto. Y en lo macroeconómico, la economía alemana sigue sin recuperar el terreno perdido tras la pandemia. Se ha revisado a la baja el PIB del segundo trimestre con un descenso del 0,3%. La revisión también afecta a los datos de 2023 y 2024, reflejando un estancamiento más profundo de lo esperado. Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital. Sabemos que la economía alemana ha pasado un periodo difícil, que los aranceles de Trump no le benefician, pero hemos visto, insisto, la cifra ayer de PMI manufacturero de Alemania por encima de lo esperado y acercándose a los 50, yo creo que es un rayo de esperanza para que esta cifra, que hay que pensar, el PMI es un dato adelantado y sin embargo el PIB es un dato retrasado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, que esto pueda llevarnos a un PIB ya en positivo para el tercer trimestre del año 25, ¿no?, en Alemania. El DAX alemán en estos momentos prácticamente plano, con caídas del 0,02% que le sitúan en los 24.287 puntos. En cambio, el IBEX 35 al alza con un 0,32% y se pone en los 15.352 puntos, impulsado por Celnex, que sube un 1,04%, y Amadeus e Inditex, con subidas del 0,73% y del 0,69%. El resto de índices europeos, el Eurostoxx 50, sube un 0,23% hasta los 5.474 puntos, mientras que el CAC 40 francés se coloca en los 7.949 puntos, revalorizándose un 0,14%. Los futuros americanos en verde en estos momentos, a la espera del inicio de las negociaciones y la comparecencia de Jerome Powell esta tarde en Jackson Hole. Otras noticias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar durante su visita al Principado de Asturias la puesta en marcha el próximo martes de una comisión interministerial del cambio climático. El Consejo de Ministros se va a poner en marcha una comisión interministerial de cambio climático que será la encargada, con la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, de liderar conjuntamente con el Ministerio del Interior, que es responsable de la Protección Civil, todo lo que representa el camino para lograr ese pacto de Estado que necesita nuestro país vinculado con la emergencia climática. Sánchez también ha anunciado la declaración de zonas afectadas por una catástrofe de todos los lugares que se han visto asolados por los incendios. En el resto del país, las mejoras de las condiciones meteorológicas están ayudando en la lucha contra los incendios en Galicia, Castilla y León y en Extremadura. Así lo aprovecha la localidad de Jarilla, en Cáceres, que con la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad, los servicios de extinción han podido perimetrar prácticamente todo el fuego. Seguimos en España con datos positivos del sector turístico, ya que los hoteles españoles han registrado en julio una ocupación del 70,6%, un 0,8% más que el año pasado. Todo esto pese al incremento de los precios. El coste medio de una noche se sitúa en los 146,5 euros, aunque en regiones como Baleares se puede llegar a elevar hasta superar los 190 euros. Y hasta aquí las noticias de las 2. Pueden seguir informados a partir de las 3 de la tarde.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Domino's Pizza fue fundada en 1960 en Michigan por los hermanos Monaghan. La idea fue hacer franquicias. Solo pasó 7 años después y para aumentar la rapidez de hacer pizzas, los Monaghan idearon una máquina industrial. En 1983, Domino's inauguró sus primeras tiendas fuera de Estados Unidos, concretamente una en Canadá y en Australia. En 2004, la empresa empezó a cotizar y su primer local llegó a España en 2008. ¡Domino's Pizza! La cadena de pizzas fue pionera en ofrecer las primeras promociones atractivas de entregas a domicilio. En 1973, Domino's introdujo su primera garantía de eficiencia y rapidez a sus clientes. Si no les entregaba la pizza a domicilio en menos de 30 minutos, la recibirán gratis. La oferta tuvo que hacer estragos en forma de pérdidas a Domino's, ya que en los 80 la cadena cambió esta oferta por un descuento de $3 y cupones de oferta. El verano en Madrid se lleva mejor en Parque de Atracciones de Madrid. Mójate en los rápidos, los fiordos, grita desde las alturas en la lanzadera, hazte tu mejor selfie con Bob Esponja y siente la vibra de Rock Forever, nuestro nuevo espectáculo. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. No te lo pienses, haz que suceda. Mejor precio online. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que reflexionamos sobre la alarmante escalada que está viviendo lo nuclear, un fenómeno que, más allá de una preocupación abstracta, cobra una relevancia práctica verdaderamente importante, peligrosa, amenazante. De hecho, ni siquiera el peligro está en situaciones calientes y con enfrentamientos sobre la mesa, como es lo que están ahora mismo viviendo Israel e Irán, que también. El problema de fondo es que es precisamente eso, una tendencia a largo plazo. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz nos dibuja un panorama más que sombrío. Los 9 países con armas nucleares oficiales están inmersos en programas intensivos de modernización. Están invirtiendo la tendencia de reducción que se observó desde el fin de la Guerra Fría. Este rearme no solo implica un aumento en la cantidad de cabezas nucleares en arsenales militares, sino supone también modernización de las capacidades de despliegue, un número significativo de esas cabezas, de esas ojivas en estado de alerta operativa más que elevado. Los mecanismos que hasta ahora habían servido para limitar la proliferación nuclear parecen estar perdiendo totalmente su eficacia. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el nuevo START, que firmaban Estados Unidos y Rusia en 2011, y que fue un pilar relevante en los esfuerzos de desarme posguerra fría, es papel mojado ahora mismo. La invasión rusa de Ucrania en el 22 fue un punto de inflexión. La administración Biden apostó por priorizar la modernización del arsenal estadounidense y apenas un año después, en febrero del 23, Vladimir Putin firmaba un proyecto de ley para precisamente poner fin a la participación de Rusia en ese nuevo START. Una decisión, en este caso unilateral, pero que viene provocada por decisiones de tus socioenemigos y que viene a configurarse en claro ejemplo de cómo un mecanismo diseñado para contener ha sido socavado por la realidad, por las tensiones geopolíticas y por la prioridad que se otorga a la seguridad nacional percibida por encima de los compromisos internacionales de desarme. El Instituto de la Paz de Estocolmo advierte sobre un creciente interés de otros estados en desarrollar e incluso en albergar armas nucleares, aunque no sean ellos mismos potencias nucleares per se.
se firman acuerdos para compartirlas, no tenemos más que acudir a Bielorrusia y el despliegue ruso allí, o la actitud de varios países, de varios socios europeos, miembros de la OTAN, que están disponibles para albergar armas nucleares estadounidenses. Algunos de ellos ya las tienen y otros estarían dispuestos a tenerla. Esta proliferación horizontal, compartida, de bajo perfil, no hace otra cosa más que añadir nuevas capas de complejidad, de riesgo, porque difuminan la responsabilidad moral y aumentan la probabilidad de incidentes. Esa inseguridad que viene creciendo desde comienzos de este siglo XXI en este ámbito se hace evidente tras el conflicto de Ucrania, pero es un proceso progresivo que viene creciendo. Además, si tenemos en cuenta y ponemos sobre la mesa la irrupción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial o las capacidades cibernéticas y espaciales, esto no hace otra cosa más que agravar la amenaza de una guerra nuclear. Desde el SIPRI nos advierten de la próxima carrera armamentística nuclear porque tiene que ver con elementos tecnológicos novedosos que ya están aquí. La inteligencia artificial, el ciberespacio y el espacio exterior, los nuevos dominios de la guerra que no se libran de la amenaza nuclear y que además nos ponen sobre la mesa nuevos riesgos que hasta ahora no teníamos. Por ejemplo, la inteligencia artificial, sabemos, es capaz, en positivo, de manejar grandes cantidades de información con extrema rapidez. Esto pues, puede ser útil para tomar decisiones de forma más acelerada, pero también introduce el peligro, el riesgo catastrófico de un fallo técnico que serviría al final para desencadenar un ataque nuclear. Sabemos que el factor humano aquí tiene que ser el último que impere y hasta ahora los consensos son evitar la presencia de este tipo de tecnologías en las últimas fases de la toma de decisiones. Pero nadie te garantiza que no se vaya a vulnerar esta línea roja, porque cada cual está actuando por interés propio y de forma unilateral, huyendo de consensos y de multilateralismo. El enfrentamiento actual, por ejemplo, también entre Israel e Irán es el foco de tensión que sobre la mesa nos parece más preocupante, es particularmente peligroso. Sabemos que Irán, ahora, ante los ataques de Israel, ha decidido abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear y esto viene a ser una nueva señal de alarma. Israel, por su parte, todo el mundo sabe que posee arsenal nuclear, nunca se ha adherido al Tratado de No Proliferación, justifica sus ataques argumentando que Irán está a punto de construir la bomba nuclear, cuando siempre desde Teherán se ha argumentado el carácter pacífico y cuando desde los instrumentos de inteligencia estadounidenses también se ha asegurado que de momento no había labores en torno a hacerlo militar, cuando tenemos a Rusia ofreciéndose a acumular el uranio enriquecido de Irán como elemento de relajación de tensiones. Pero en cualquier caso lo que vemos es dos países de una zona especialmente caliente, uno que quiere tecnología nuclear, dice que no para armas, pero no lo sabemos seguro, otro que no reconoce que sea potencia nuclear, pero que todo el mundo sabe de facto que lo es y que quiere impedir a otro que lo sea a su vez. Y a todo esto se suma elementos de perturbación en cuanto a lo geopolítico, como el cierre del estrecho de Hormuz, que es amenaza por parte de Irán, que afectaría al 20% del petróleo mundial y que tiene como ejemplo claro de cómo la escalada nuclear puede tener repercusiones directas, pero también indirectas y devastadoras en la economía global sin necesidad de explotar, sin necesidad de que se lleve a cabo, sino que la escalada de conflicto que lleva a cabo este motivo nos deriva en un problema y en una crisis geoeconómica. Es crucial restaurar la credibilidad de los mecanismos de no proliferación y de desarme. Es crucial que en el conflicto de Oriente Próximo la comunidad internacional ejerza una presión concertada. Es importante corregir esa ineficacia de los mecanismos de control que existen. Hay que controlar las nuevas tecnologías y su aplicación. Y tenemos que tener claro que estamos al borde de un precipicio que no nos tiene que condenar a resignarnos, a dar por hecho que vamos a seguir evolucionando hacia él, sino todo lo contrario, que tiene que ponernos sobre aviso y estimular que trabajemos todo para evitar que ese reloj del conflicto y ese reloj del fin de la humanidad siga corriendo y siga quitando segundos y poniendo en peligro la supervivencia de la especie y de la civilización humanas. Vamos a hacer una parada, a la vuelta titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco, un alto en el camino
Y enseguida volvemos, no se vayan, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Si hablamos de una potencia de futuro, sin duda hay que mencionar el ascenso de China. Es asombroso contemplar la continuidad de la propia China como entidad política. Si nos centramos en esa unidad, pues podemos hablar desde el 221 a.C., y aquí siguen. El Partido Comunista de China se dice heredero del imperio y los emperadores. Desde luego el poder casi omnímodo lo sigue teniendo. Ahora mismo es el segundo país más poblado de la Tierra, con 1.400 millones de habitantes. La segunda economía, en torno al 17% del Producto Interior Bruto global. Ha multiplicado por 80 su economía en los últimos 40 años y es ya, aunque se venda como país en desarrollo, toda una gran potencia mundial que lucha contra la hegemonía única de la que viene disfrutando Estados Unidos desde la caída del Imperio Soviético. Un país fascinante, interesante y del que conviene saber más cosas. Queremos saber más. Para ello es perfecto recibir a Rafael de Ezcayar, que es embajador de España en China entre 2018 y 2024, autor del Ascenso de China, una mirada a la otra gran potencia que edita Deusto y del que vamos a sacar todo el jugo que podamos durante los próximos minutos. Rafael, embajador, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Rafa. Encantado de estar aquí. Es casi un miura este tema, este asunto que no sabes cómo torear, porque dices, lo coja por donde lo coja, hay tantísimo tema, pero como hay que ordenar un poquito, y bueno, las pinceladas históricas cualquiera, en la medida de lo posible, puede ponerlas sobre la mesa, sin embargo, todo lo que has aportado tú en este libro, desde tu experiencia personal, y nos has contextualizado y ordenado en el libro, pues vamos a ir tocando poco a poco algunos de estos temas, si te parece. Me parece fundamental destacar la figura de Xi Jinping. La figura de Xi Jinping por lo que supone, por el rearme ideológico que plantea, por la ruptura respecto de los líderes anteriores e incluso por el toquecito de culto a la personalidad que se está empezando a producir. Sabemos que tienen sus ciertos problemas, peculiaridades, la corrupción, las desigualdades, pero si yo te pregunto por lo que ha aportado, por lo que supone Xi Jinping ahora mismo en el liderazgo de esta segunda gran potencia mundial aspirando a ser primera, ¿qué te viene a la cabeza? Pues me viene sobre todo el fortalecimiento del control del partido. La idea de Xi Jinping es que en esa peculiar mezcla de capitalismo y leninismo que forma el sistema chino, el capitalismo estaba ganando demasiado espacio y estaba generando consecuencias que eran contraproducentes para la autoritas del partido ante la población, para la legitimidad del partido. Corrupción, desigualdades, contaminación desbocada, una serie de cuestiones, incluso demasiadas ideas importadas de Occidente. Y lo que hizo Xi Jinping fue decir que eso no podía ser, meter una serie de controles ideológicos, de controles económicos, también de lucha contra la corrupción, de búsqueda de eliminar o de suavizar esas desigualdades, mediante un mayor control del partido sobre la economía en general, sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la información, sobre todos los procesos sociales. De modo que Xi Jinping es un controlador, una persona que ha decidido que si no introducía una presencia mucho más fuerte y sólida del partido, estaba en peligro la propia supervivencia del sistema político chino. Por eso fue tan determinante y tan decisivo en sus actuaciones y por eso ahora mismo tiene un control
completamente conseguido, hasta ahora por lo menos, del Partido Comunista. Nos tiene que quedar claro, y nos queda leyendo el libro, que nada tiene que ver el Partido Comunista Chino que hay ahora mismo sobre la mesa, controlando la vida en China, con los partidos comunistas soviéticos que tienen tan mala fama de funcionamiento, de mal funcionamiento, ¿no? Esa es una cuestión muy importante porque en esa mezcla, que vuelvo a decir que es peculiar, de capitalismo y leninismo, el capitalismo tiende a dar libertades individuales económicas a las personas que pueden pensar en también demandar libertades políticas, y el leninismo, en cambio, pues invita al control. Mantener ambas cosas juntas es más fácil decirlo que hacerlo, y la única forma de hacerlo es mediante una maquinaria de poder implacable, como es la del Partido Comunista. Implacable e inteligente, debo decir, porque tiene una serie de factores que ayudan a que el poder lo ejerza de una forma cercana a la población. Por ejemplo, la meritocracia. Es cierto que la gente que asciende suele ser la mejor, aunque hay excepciones. El propio Xi Jinping era hijo de un líder. Un principito, ¿no? Era un principito. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese espíritu dinástico que tiene el Partido Comunista Chino, porque los principitos son reales, existen, hay muchos principitos. Incluso aquellos que no tienen poder político son reconocidos como principitos, aunque hagan otras cosas, ¿no? El contacto con la sociedad también se mantiene mediante una autocrítica constante y permanente del partido, tratando de luchar contra la corrupción, de aplicar las políticas más eficaces, de estar pendientes de las reacciones de la gente ante cuestiones que no les gustan. De modo que el Partido Comunista Chino efectivamente es un partido que no tiene nada que ver con el Partido Comunista Soviético, está mucho más cerca de la población y que hasta ahora ha sido mucho más eficaz en sus políticas. Sin embargo, te leía decir, sí ha vaciado de poder el Estado para dárselo al partido, pero ha vaciado de poder el partido para tenerlo en sus propias manos. Tiene un liderazgo raro, distinto, está en la Constitución, ha quitado el límite de mandatos. Algo diferente a Hu Jintao, a Jiang Zemin. Totalmente diferente. Hu Jintao y Jiang Zemin gobernaban en nombre de un grupo de ancianos del partido que eran las personas notables que entre todos se ponían de acuerdo, y de hecho a Hu Jintao Xi Jinping siempre le ha acusado de falta de decisión, de que no tomaba las decisiones que había que tomar y dejaba que si había bloqueos en la toma de decisiones no se tomaban las medidas necesarias, ¿no? Es totalmente distinto y él, claro, eso en China no es fácil, porque las sucesiones anteriores, por ejemplo, fueron sucesiones muy tranquilas, muy pacíficas. ¿Y qué pasará cuando Xi Jinping vea su poder debilitado o sea mayor o ya no pueda seguir? Va a haber un vacío de poder a su alrededor, porque es que no hay nadie en este momento que le pueda hacer sombra, ¿no? Y eso es un problema que tiene la estabilidad futura de China, porque, como decía, esas sucesiones le dieron una estabilidad al país y una predictibilidad que eran muy útiles para un partido como el chino. Cuando muera Xi Jinping habrá un vacío y ya veremos cómo se llena. Es tremendo. El Partido Comunista Chino, y yo supongo que Xi Jinping lo mencionaba, lo apuntaba en la entrada, se presentan como herederos de los emperadores, ¿no? Que cumplen un papel que ahora desempeñan ellos, pero en el pasado. Al final tienen conciencia de formar parte de una larga cadena, ¿no? Se presentan así, pero sutilmente, no abiertamente, porque evidentemente el Partido Comunista hizo una revolución en nombre del comunismo para acabar con el feudalismo, que era lo que representaban los emperadores. Ahora, de una forma subterránea, sí. De una forma subterránea, ellos piensan que son los herederos de aquellos que han gobernado China durante milenios, que han defendido a China, que hicieron China grande, por eso también quieren hacer a China grande ahora. Y hay esa legitimidad, buscan esa legitimidad no solo en la ideología o en la prosperidad económica, sino en la raíz histórica y en la identidad. China es un país muy nacionalista. Y es curiosa esa simbiosis, ese apoyo que el Partido Comunista utiliza entre su propia identidad teóricamente marxista y una raíz y una historia feudal, que en principio era el que estaba llamado a eliminar. Es muy curioso porque los conceptos de gobierno, de entender el individuo, de entender la masa, hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista del occidental para ponerse en su lugar. Mencionas como Minzu ese concepto de democracia para los chinos no significa que se vote cada 4 años, significa hacer gobernando lo mejor para el pueblo. Así es. Es que ya partiendo de esa base entendemos que no podemos
ir con nuestros argumentos judeo-grecolatinos a ponernos a explicarles cómo tienen que gobernarse, ¿no? Es verdad, nosotros venimos de otra tradición histórica y filosófica. Ellos vienen del confucianismo, cuyo rasgo, en este caso, más claro es colocar el interés de la comunidad por encima del interés del individuo. En la tradición confuciana, a un niño no se le enseña a cambiar la sociedad y a hacer lo mejor que pueda hacer para cambiar el mundo, sino a saber cuál es su lugar en la sociedad y contribuir desde ese lugar a que la sociedad sea cada vez mejor, pero sin romperla. De modo que es una tradición distinta. Lo que pasa es que eso no significa que, respetando, por supuesto, esta tradición, nosotros no podamos decir a los chinos, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, que establecer mecanismos que impidan los abusos de los poderosos sigue siendo algo positivo, también para Confucio, o también para quien está en la tradición confuciana. Claro, pero tú mismo mencionas las analectas, ¿no? El interés del grupo está por encima del interés del individuo. Si hay que pisarte, pues te piso, si para el grupo es mejor, ¿no? Ese es un poco su pensamiento. Sí, pero como digo, eso hay que entenderlo, pero hay que entender también que a todos, a chinos y a no chinos, nos interesa evitar que los poderosos no haya mecanismos que impidan los abusos de los poderosos sobre los débiles. Y al final, ¿qué son los derechos humanos? No son unos artículos en la Carta de Naciones Unidas. Son esa forma de evitar que los poderosos abusen de los débiles. A mí me suena cuando leo cosas que nos cuentas en el libro que quieren este partido, en este caso dirigido por Xi Jinping casi de forma monolítica, quiere beneficiar al pueblo con sus decisiones. Y a mí esto me sonaba un poco a ese despotismo ilustrado de Carlos III que tú matizas en un momento dado como totalitarismo ilustrado. Que creo que es un concepto curioso, pero que de verdad refleja que los chinos quieren el bien de su pueblo, pero con métodos totalitarios. Así es. Y la conclusión a la que yo llego es que un totalitarismo que sea realmente ilustrado y que tenga unos mecanismos de control social y de ejercicio del poder tan sofisticados como les da al Partido Comunista Chino la alta tecnología, puede ser muy complicado de combatir. En China, también lo mencionas, no hay información, hay propaganda. Así es. Y eso explica que los chinos acepten sin ningún problema prohibir los medios occidentales dentro de su territorio, mientras que ellos utilizan a mansalva esos mismos medios fuera de China. Incluso dices, no hay libertad de expresión, pero es un matiz que me gustaría que me explicaras, pero sí opinión pública. Sí, en China hay opinión pública y se vio, por ejemplo, durante el COVID, ¿no? Hubo un caso de un médico que denunció que había un virus en Wuhan al principio y la policía le dijo que se callara y tal y cual. El médico al final murió del COVID también y se convirtió en un héroe. Entonces, en cuanto se convirtió en un héroe, empezó a haber en Weibo y otras redes sociales chinas una serie de comentarios, muchísimos comentarios favorables al médico y presentándolo como un paladín de la libertad de expresión, ¿no? Que al final es eso también, es evitar que los poderosos hagan lo que quieran frente a los débiles. ¿Qué hizo el partido? Lo convirtió en un héroe propio. Dijo que había sido alguien que había luchado contra el virus, pero que no había sido respetado por las autoridades, entonces echó la culpa a las autoridades locales de Wuhan. Son flexibles, tienen cintura, son rápidos. Son inteligentes, son muy, muy inteligentes a la hora de ejercer la represión, porque esto es una forma de represión también. Es tremendo. Hay que entender también cómo se relacionan con el resto del mundo. Una de las cuestiones que menciona así en sus reflexiones, en su pensamiento, es tenemos altura para pesar más en lo internacional. No queremos invadir nada, pero queremos otro orden internacional más justo. Critican de Occidente que se debilita consumido por sus propias contradicciones. Critican que los valores occidentales, como estos de los derechos humanos que tú mencionabas, son valores propios que se intentan imponer. ¿Dónde quiere llegar China internacionalmente? Antes de contestar a esto, déjame que añada algo más sobre la pregunta anterior, que era muy interesante. Las redes sociales chinas son muy potentes y la gente expresa su opinión. Es cierto que cuando la opinión claramente va contra la doctrina del partido, la cortan, la censuran e incluso le llaman la atención, lo puede tener consecuencias para quien la presenta. Pero también es verdad que cuando esas opiniones son masivas, es muy difícil taparlas, ¿no? Entonces, eso tiene un efecto, porque el partido trata de mantenerse en contacto con la población y trata de evitar los conflictos abiertos con la población. Por lo tanto, cuando la opinión pública es masiva y claramente expresada,
el partido la toma en cuenta y en la medida en la que no contradice sus intereses fundamentales, trata de adaptarse a ella. Por eso hay opinión pública, aunque no haya libertad de expresión. En cuanto a lo que quiere China, yo creo que China, en primer lugar, y en una primera fase, lo que quiere es que Estados Unidos no la domine a ella. Ese es su objetivo principal. Pero claro, la única forma de que Estados Unidos no te domine es ser tú tan fuerte como Estados Unidos. Claro. Y si tú eres tan fuerte como Estados Unidos, se va a generar una rivalidad entre tú y Estados Unidos que no va a ser fácil de resolver mediante buenas palabras. Mencionas la trampa de Tucídides. Exactamente. El miedo de Atenas a Esparta. Por ejemplo, eso es uno de los posibles desenlaces. Esperamos que no sea el que tenga lugar, ¿no? Pero quiero decir con esto que en una segunda fase, en esa rivalidad, lógicamente China quiere vencer. Con lo cual, en una segunda fase sí que quiere ser la potencia hegemónica del mundo, aunque ahora mismo diga que no lo quiere ser. Y luego, eso significa no tanto exportar su modelo, sino que los demás lo respeten y que los modelos de los otros sean compatibles con el suyo, que no sean contradictorios con el suyo. Y eso, por ejemplo, tiene un efecto concreto en el tipo de orden internacional que quieren crear. Les molestan los derechos humanos, porque si, por ejemplo, China decide que para combatir el terrorismo en Xinjiang hace falta meter a 1 millón de uigures en centros de internamiento y reeducación, considera que nadie tiene derecho a criticarla. Por eso, China tiene una visión de los derechos humanos que, si acaba siendo el país dominante y cambiar el orden internacional, es la que quiere imponer, la que quiere que se establezca como... Y eso significaría que para nosotros, por ejemplo, nuestros valores fundamentales, que son los valores democráticos, se verían gravemente afectados. De modo que, por eso yo siempre he dicho que con China hay cosas con las que se puede colaborar, pero otras en las que hay que plantarle cara, porque si no, nuestros valores estarán claramente afectados. Es evidente que donde sí parece tener algo de recorrido su demanda es en la crítica que no solo proviene de China, sino de otros muchos países del llamado sur global, si lo queremos llamar así, de escasa representación del mundo actual y de cómo se divide y de quién pesa y de la realidad, con instituciones que surgieron básicamente a finales de la Segunda Guerra Mundial y que representan un orden que está muy lejos. Los BRICS, cuando se reunieron en Kazán en el 24, decían: queremos modificarlo, queremos voz, queremos otra representación más justa. En eso parece que no van muy lejos, ¿no? Muy desencaminados. No, tienen toda la razón. Hay un cambio en el equilibrio de poder y ese cambio exige un cambio también en el orden internacional. Por ejemplo, no tiene sentido que se mantengan los mecanismos de voto en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial, que son básicamente controlados por Estados Unidos. Y no se le da derecho de voto a los BRICS o a los países en ascenso. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Y hay que, por ejemplo, reformar el Consejo de Seguridad para tener una mayor representación de África, de Asia y de Iberoamérica. Ahora bien, eso no significa arramblar con todo y cargarse todos los valores. Tenemos una Carta de Naciones Unidas que desde hace 80 años lleva estableciendo un orden básico que ha permitido, sin duda, el periodo de mayor paz y prosperidad del mundo desde hace muchísimos siglos. No ha sido una paz completa, ha sido una paz desigual, además, porque ha habido más tranquilidad en Europa, hasta ahora por lo menos, que en otros continentes o en América. Pero con eso no hay que echarlo atrás, no hay que echarlo abajo. Y el problema de China es que, por ejemplo, cuando niega que existan valores universales y dice que cada cual tiene derecho a seguir su propio camino, al final, ¿dónde deja eso a los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas? Se está cargando esos principios básicos. Sí, evidentemente. Que son obligatorios para todos los miembros. Y si se los carga, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda la ley de la jungla, que es lo que había antes de que se crearan las Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene muchísimos defectos. Es un desastre como funciona muchas veces. Pero sin ella, el mundo era infinitamente peor. Y yo, por lo menos, no quiero volver a ese tipo de mundo. El problema cuando le argumentamos eso es que dice, sí, ustedes tienen esos valores que yo no comparto, pero cuando quieren se los saltan. Y te remite a Kosovo en el 99, te remite a Irak en 2003, y dice, ¿en qué momento voy a someterme yo a una organización multilateral que ni siquiera ustedes hacen caso cuando no les interesa? Pues ahí tiene toda la razón. Y ahí es donde, por ejemplo, Naciones Unidas tiene que introducir mecanismos en su funcionamiento que reflejen ese cambio del equilibrio de poder. Kosovo sucedió, ¿por qué? Porque Estados Unidos sentía que nadie podía oponerse a su poder. Irak, lo mismo. Bush decidió porque pensaba que nadie podía oponerse al poder de Estados Unidos. Ahora sí. Entonces eso no sería posible hacerlo ya. Y eso es lo que efectivamente tiene que funcionar mejor.
Y en cualquier caso, insisto, una cosa es decir que hay mecanismos que funcionan mal, otra cosa es cargarse todo el sistema. Y que la Carta de Naciones Unidas es un avance para la humanidad gigantesco. Y yo, desde luego, no quiero que se tire a la basura. Por seguir con la pugna entre el hegemón y el que, aunque lo diga o no lo diga, pues pretende serlo, tenemos a un Estados Unidos, en principio, que plantea que todo esto es un juego de suma cero y que si otro gana, él va a perder. Ahí no estamos de acuerdo. Yo creo que ni los europeos ni los chinos tampoco. Y luego se permite, que es llamativo por la asimetría, por lo menos para mí, el hecho de criticar, por ejemplo, a China porque tiene una base en Djibouti y él tiene 750 bases en el mundo entero. Entonces esto, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se explica sin dejar claro o sin entender, como entiendo yo, que es una asimetría completamente y que es yo soy el bueno, yo creo que soy el bueno, soy el que domino y tengo derecho a hacer todo? Los demás no. Bueno, no vas a encontrar en mí a alguien que defienda la política exterior de Estados Unidos en este momento. Ciertamente no. Y creo que Estados Unidos tiene que entender que el mundo ha cambiado y que tiene que llegar a entendimientos con China en particular y con otros países de los que antes pensaba que podía prescindir. O sea, esa desigualdad ya no es posible. Y esperemos que lo entienda. Yo más bien veo a Estados Unidos en una deriva extremadamente peligrosa en este momento. Y más bien escapando de sus responsabilidades y tratando de usar la fuerza. Es decir, ya antes a que le criticábamos que lo que propone China sobre la eliminación de valores universales conduce a eliminar la Carta de Naciones Unidas, y si quitas la Carta de Naciones Unidas lo que queda es la soberanía de cada Estado y el uso de la fuerza. Los países fuertes imponen su voluntad a los débiles. Bueno, ¿de qué puede pensar uno cuando escucha a Trump hablar sobre Panamá? O sobre Groenlandia, sobre Canadá, cómo incorporarla a los estados de Estados Unidos. Está pensando en lo mismo. Claro. Y claro, que eso lo piense el país que hasta ahora ha representado los valores occidentales, a mí, como país occidental, me produce una enorme preocupación. Si hablamos de esa tensión que está ahí, que es evidente, solo se puede cristalizar en un enfrentamiento ahora mismo a costa de Taiwán, que para unos es la consagración de la unidad deseada de China con la parte que se le escapó con Chiang Kai-shek, pero que sigue siendo una sola China, que me lo reconocen en lo formal, pero me lo conocen de jure, pero no de facto, ¿no? Y tienes un Estados Unidos que intenta disuadir, que intenta que los taiwaneses no declaren la independencia, pero que tampoco la invada China. Ahí tenemos un peligro, porque si alguno se equivoca lo más mínimo, puede estallar lo que no queremos nadie que estalle. Pues sí, efectivamente, puede estallar. Los chinos siempre han dicho que ellos consideran que Taiwán es parte de su territorio y que recuperar la soberanía sobre Taiwán no es negociable, que lo prefieren hacer de forma negociada, pero que si no lo consiguen de esa manera no excluyen otros medios. Yo no veo a China invadiendo Taiwán de repente. Ni siquiera para 2049, con el primer centenario de la República. 2049 ya veremos. Está lejos, ¿verdad? Estamos hablando de este momento. A corto plazo no lo veo. No lo veo porque no es el estilo de China. China no es un país que asuma grandes riesgos internacionales ni que tome iniciativas muy agresivas contra otros países. Aunque a veces lo ha hecho, porque tuvo una guerra con Vietnam en el 79 y lo que ha pasado en la frontera con la India pues realmente es bastante agresivo, pero siempre en un marco limitado. No lo veo, pero también ha dicho que hay líneas rojas y que si se cruzan habrá respuesta. Y las líneas rojas son, por ejemplo, una declaración de independencia de Taiwán, claro, y pensemos que el actual presidente de Taiwán es independentista, o una política americana, unas políticas americanas que conduzcan al mismo resultado, que empujen hacia eso. Si eso sucede, yo creo que China responderá. China, como decías, Rafael, es prudente y está, por ejemplo, sacando también conclusiones interesantes de la guerra de Ucrania. Pues sí, entre ellas que no siempre es tan claro que el fuerte se come al débil, especialmente cuando estamos hablando de una operación aeronaval, que es muy difícil, siempre son muy complicadas, ¿no? Y encima en una zona del mundo que tradicionalmente, desde hace 80 años, ha sido dominada navalmente por Estados Unidos. Por eso China tiene un programa de rearme que no tiene como ambición competir con Estados Unidos en el conjunto del mundo, o sea, ni en el Mediterráneo, ni en el Atlántico, ni en Europa, ni en otros sitios. Pero sí tiene como objetivo crear una superioridad en el teatro en torno a Taiwán y al mar del sur de China. Está haciendo un programa de rearme, de misiles, de portaaviones, de portaaviones, de marina,
de medios antisubmarinos, de guerra, de ciberguerra, de guerra electrónica. De modo que eso sí que lo está haciendo, y el objetivo chino está estar preparado por si acaso considera que se han cruzado esas líneas rojas y que debe actuar en Taiwán. China propone bienestar a cambio de renuncia a la libertad y al humanismo, y parece que a su sociedad, educada, volviendo al principio, con los valores confucianos, pues no le importa mucho. Lo que no sabemos es el entorno, porque el entorno, que es donde está el mundo ahora mismo, donde tienes la mayor parte de las fábricas, bueno, por el estrecho, por la zona del mar del sur de China que mencionabas tú, leía en el libro que pasa el 65% del comercio marítimo mundial. Y se fabrica, y ellos incluso deslocalizan fábricas a esas zonas. Esos valores no son siempre exportables. No, yo quería puntualizar que China no comparte los valores del humanismo occidental. Ellos piensan que sus valores confucianos también son humanistas, en otro contexto, ¿no? Y como te decía antes, no están muy interesados en exportar su modelo. Lo que quieren es que los modelos de los otros no sean incompatibles con sus intereses y con sus objetivos. Y esos intereses y objetivos están en expansión tanto comercial como militar, política, ideológica y tecnológica. De modo que tú con China no tendrás problemas mientras no te metas con los intereses chinos. Lo que pasa es que esos intereses chinos están cada vez más cerca de los tuyos. Y leía que le dijo a Biden, o que Biden dijo que le dijo Xi, las democracias no van a sobrevivir al 21 porque va a ser un siglo de grandes y rapidísimos cambios, y las democracias sujetas a esos ciclos tan cortos, las votaciones cada 4 años, no tienen capacidad. Nosotros sí tenemos capacidad de tomar decisiones inmediatas. Esa es la convicción del partido, que está convencida de que su sistema es mejor que el occidental, y además encaja con una idea muy de la época de Mao, de que Oriente está en ascenso y Occidente en declive, ¿no? Y hablan del Brexit, y hablan de Trump, y hablan de los populismos y de la polarización y de la salida de Kabul, todas estas cosas. Mi opinión personal es que bueno, pues hay que escucharles con atención, porque no es una tontería lo que están diciendo, pero que al final todo depende de lo bien que hagan ellos las cosas y lo bien que las hagamos nosotros. Occidente sigue siendo potentísimo. Estados Unidos es un país muy poderoso, al que no hay que no hay que tomar, no hay que minusvalorar nunca, ¿no? Ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo militar. Estados Unidos no es Trump. Estados Unidos lleva 250 años representando unos valores que siguen siendo muy, muy, muy importantes, y tiene una capacidad en todos los sentidos inmensa. Por lo tanto, depende de cómo lo hagamos a partir de ahora. O sea, no está escrito que China vaya a superar a Estados Unidos y que el modelo de sociedad china vaya a reemplazar al modelo de sociedad occidental. Ahora bien, si los chinos a partir de ahora hacen las cosas mucho mejor que nosotros, pues entonces existen posibilidades de que esto suceda. De modo que nuestro desafío, y eso está en manos de nuestras sociedades, no solo de Estados Unidos, también de España y de la Unión Europea, es hacer mejor las cosas. Por ejemplo, en España tenemos un grado de polarización entre los partidos lamentable. Es decir que los chinos planifican a 20 años es como decir qué suerte tienen ellos y qué mal lo hacemos nosotros. Bueno, deberíamos ser capaces de llegar a una serie de objetivos de Estado que estuvieran por encima de los ciclos electorales, que los partidos se pusieran de acuerdo y que dijeran, bueno, estas cosas son importantes para todos, vamos a mantenerlas. Alemania acaba de crear un gobierno con una gran coalición, que básicamente consiste en esto. De modo que no es imposible, está en nuestras manos, y como ciudadanos debemos exigírselo a nuestros políticos. Nos están representando y lo hacen por el bien del país. Bueno, pues si quieren hacerlo por el bien del país y no hacen estas cosas, al final, ¿qué pasará? Que los chinos lo harán bien y nosotros lo haremos mal, y pagaremos las consecuencias. No tenemos que menospreciarlos, tenemos, por citarte, que dejar de pensar que nuestro sistema es porque sí superior, ¿verdad? Eso es una enseñanza que tenemos leyendo tu libro. Es distinto, nos puede gustar más o menos derechos humanos, pero no somos superiores porque sí. Eso es importante verlo. Yo, sinceramente, creo que es así. Es decir, yo sigo pensando que los valores nuestros son valores que los prefiero a ningún otro sistema político, por supuesto al sistema político chino. Pero sí creo que por definición no hacemos todo bien. Por ejemplo, lo estamos haciendo mal con la inteligencia artificial en Europa, que no somos competitivos. Estamos haciendo mal en el tercer mundo, perdiendo posiciones en África o en Asia. Tenemos que hacerlo mejor allí para poder competir con los chinos. Si quieren saber esto de lo que hemos hablado y mucho más, porque es muy interesante, se deja leer, pero a la vez es pleno de
de facetas y de análisis distintos en todos los órdenes que no hemos podido ni de lejos tocar aquí en esta entrevista. No se pueden perder ese ascenso de China, una mirada a la otra gran potencia con el que nos ha regalado Rafael Dezcayar, toda su sabiduría y su experiencia de esos 6 años de embajador en China. Rafael, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Y lo mismo digo, Rafa. Muchas un gracias abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En la compleja búsqueda de autonomía estratégica por parte de Europa, una baza verdaderamente fundamental es la defensa nuclear. Y ahí claramente hacemos aguas si Estados Unidos no nos defiende. Por eso han surgido reflexiones en torno a la disposición del arsenal nuclear francés y su capacidad para defender al resto de socios europeos. El hecho es que la doctrina nuclear de la Force de Frappe, esa fuerza nuclear francesa, ha cambiado poco desde Charles de Gaulle. Su propósito es proteger intereses vitales de Francia, lo cual es un concepto, por otro lado, deliberadamente ambiguo, que en caso extremo, y según lo interpretáramos, podría incluir a socios europeos, pero no necesariamente. La decisión de usar o no esas armas depende exclusivamente del presidente de la República y es un asunto, por tanto, complejo si podemos sustituir el paraguas nuclear estadounidense por un paraguas nuclear galo. Por eso hablamos ya de este asunto y de esta controversia con Armando Álvarez García Jr., que es profesor de Relaciones Internacionales en UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja. Armando, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Rafa. Solamente un complemento. También soy profesor de Derecho Internacional Público. Lo cual es interesante, ¿verdad? Lo cual incorpora otra faceta en ese carácter poliédrico de la realidad internacional, desde luego. Armando, las recientes declaraciones del presidente Macron sugiriendo una apertura a poder discutir ese despliegue de armas nucleares francesas en otros países europeos parece, en principio, un giro en la postura tradicionalmente soberana de Francia respecto de su fuerza de disuasión nuclear. ¿Cómo lo ves tú? Bem, efetivamente, em sua entrevista realizada el 14 de maio em Canal 1 da televisão francesa, o presidente Macron confirmou por primeira vez que abre a porta a desplegar bombardeiros nucleares franceses em território de sócios europeus, bajo, logicamente, mando exclusivo francês. Este anúncio, desde minha perspectiva, amplia a doutrina histórica de soberania nacional, incorporando uma dimensão europeia limitada. Normalmente Macron, en principio, cuando ha respondido a este tipo de cuestiones, ha condicionado esa posibilidad a que Francia mantenga control total sobre el uso de estas armas, a que los anfitriones asuman los gastos de tenerlas. Pero claro, yo te pregunto, Armando, ¿esto es una condición aceptable para otros socios europeos? Porque al final esto tiene implicaciones, ¿no?, para el concepto de disuasión nuclear europea en global. Bem, varia dependendo do governo de cada país, porque Macron estabeleceu 3 princípios
3 princípios inegociáveis: não financiar a segurança ajena, não comprometer a capacidade defensiva de França e manter o controle único sobre o uso de armas, né? E estas condições são coerentes com o Tratado de Não Proliferação Nuclear, uma série de elementos jurídicos que não vou comentar agora, e resultam assumíveis para países como Polônia, né, aunque generan reservas en Alemania e Italia. Históricamente, lo decíamos antes, la doctrina nuclear francesa se basa en proteger sus intereses vitales y, claro, cómo encaja la extensión de este uso de sus armas nucleares, de esta protección a otros miembros de la Unión, con definir tradicionalmente intereses vitales franceses. No sé si aquí hay un encaje posible o no. Es una pregunta muy buena esta. La doutrina de intereses vitales se formula de maneira deliberadamente ambígua, né? Está contemplada na Constituição Francesa, também está vinculada a lo que estipula a Carta das Nações Unidas, a Carta de São Francisco. E Macron ha aclarado que agora inclui ameaças graves a aliados europeus, né? Permitindo, desta forma, justificar legalmente a extensão do paraguas nuclear sem modificar a base doutrinal existente. Claro, pero todo esto al final, si se implementa de una u otra manera, tiene repercusiones sobre una Europa que está intentando conseguir una autonomía estratégica. Por tanto, Armando, ¿de qué forma la propuesta Gala desafía o contribuye, en tu opinión, lo que sea, a la construcción de una autonomía estratégica que es de nivel global, de Unión Europea? Bem, a iniciativa reforça a autonomia europeia a oferecer paraguas nuclear próprio, complementário ao estadunidense, né? Reduz a dependência da OTAN, pero depois comentarei algo mais sobre isto, aunque exige, é um problema que temos, consenso político, coordenação operativa e respaldo financeiro entre os 27 Estados-membros da União Europeia. ¿Y cómo podría afectar, en tu opinión, esta iniciativa francesa a la relación transatlántica? Porque tú has dicho es complementario al paraguas nuclear estadounidense. ¿Cómo puede afectar la iniciativa Gala a la relación con el papel de la OTAN en la seguridad europea? ¿Es complementario o debilita la garantía de seguridad que en principio sigue ofreciendo Estados Unidos a través de la OTAN? Bem, politicamente requer aprovação parlamentar em cada Estado, isso no âmbito europeu, debate público, coordenação com a OTAN, né? Militarmente temos o problema, a União Europeia demanda infraestruturas seguras, protocolos estritos, formação especializada e recursos conjuntos para garantizar eficácia e controle. Pero este paraguas pode reforçar a defesa coletiva se percebe como complemento do paraguas estadunidense, né? Pero os próprios Estados Unidos e alguns aliados de leste em Europa já expressaram receios por possíveis duplicidades e tensões em el mando aliado. Sabemos que ahora mismo la coyuntura geopolítica en Europa, Armando, es compleja, con Rusia, desde luego, objetivamente, en un momento de guerra con otro país europeo y luego subjetivamente pues con un cierto afán imperialista, eso ya según cada uno lo vea. Pero yo te pregunto, ¿una posible extensión de esa disuasión nuclear francesa al global de la Unión Europea puede servir, en tu opinión, para disuadir a Rusia de otras ambiciones territoriales o de otras amenazas, o es insuficiente? Bem, o possível despliegue em flanco oriental aumenta o custo potencial de qualquer agressão contra a União Europeia. E o Kremlin respondeu, qualificando a medida de provocação inútil para a segurança e advertiu consequências regionais, né? A questão é que o Kremlin denuncia a proposta como uma provocação, né? Porque afirma que desestabiliza a segurança continental, adverte de possíveis contramedidas em sua fronteira ocidental, ou seja, a oriental e europeia, assim que pode ter um caráter dissuasório no sentido de que incrementaria seus custos em termos operativos e ante uma ameaça, pero
Pois haverá que ver se realmente isto ocorrerá como elemento realmente disuasório, né? Em princípio, sí, potencialmente sí, ¿no? Me pregunto, nos contabas que todo esto, si se llevara a cabo, tendría que someterse a votaciones en parlamentos nacionales. Yo te pregunto por los desafíos que tú ves, tanto políticos como militares, para implementar un acuerdo que permita ese despliegue de armas que al final son de titularidad francesa en otros miembros de la Unión, porque uno está claro, que lo has dicho tú, aprobación por parte de los parlamentos, pero no sé si habrá otras resistencias o otras complicaciones. Bem, temos duas posições muito claras. Uma é bastante favorável por parte de Polônia, que está disposta a albergar unidades de despliegue. Itália tem uma postura flexível, disposta a considerar o debate em um marco europeu. E a Alemanha, pois bem, a Alemanha existe um debate interno entre conservadores, que estão abertos, e o SPD, que é bastante mais reticente. E hasta que ocorra uma postura realmente coesa por parte dos distintos Estados-membros da União Europeia, seguiremos o passo que habitualmente existe na União Europeia, né? Cada um dizendo, afirmando algo hasta que se llegue a um consenso que suele tardar. Pero a questão é que não teremos demasiado tempo para atuar de uma forma assim, né? Me llama mucho la atención, Armando, cuando nos cuentas esas resistencias, esas reticencias por parte de algunos partidos de Alemania, porque ahora mismo Alemania tiene un acuerdo y un modelo nuclear sharing donde acepta, de hecho, por un lado que haya bombas nucleares estadounidenses en su territorio, pero es que incluso las que están en la base de Büchel, en Renania-Palatinado, en caso de guerra serían transportadas incluso por aviones alemanes al escenario donde tuvieran que ser utilizadas. Por lo tanto, es curioso, pero bueno, tú lo estás explicando, ¿no? Hay reticencias en algunos países, en otros menos. Polonia, que lo ve más cercano, el miedo al oso ruso, pues es más proclive. De hecho, eso lo ha reconocido también Macron hace nada, que Polonia ha expresado deseo de albergar armas nucleares francesas en su territorio, lo que nos demuestra que hay mucha discrepancia interna, ¿no?, de criterios, como estabas apuntando, Armando. Sí, de hecho, solamente para complementar, o hecho de aceitar oficialmente uma postura por parte do governo não significa que não exista resistência interna por parte de outros grupos. Isto se verifica incluso com relação a muitíssimos temas em Espanha. O governo pode adotar uma postura e outros partidos, alguns que apoiam, outros que não apoiam, apresentam reticências com relação a determinados temas. Então, isto é o que ocorre particularmente em Alemanha, né? Sí, pero me estabas preguntando sobre otros países ahora, quizá el Reino Unido. Claro, no sí. Esto te iba a preguntar ahora mismo, porque al final Reino Unido es la otra potencia nuclear europea, pero fuera de la Unión Europea, por lo tanto articular algo sería más complicado desde el punto de vista de autonomía estratégica de la Unión Europea, pero sería fácil en cuanto miembro de la OTAN. No sé, hay una dicotomía curiosa. Bem, é interessante, porque o Reino Unido, apesar de estar desconectado desde o Brexit, né, é um país importante, poderoso, mantém um arsenal próprio e, logicamente, dentro de lo que se está planteando, é coordenar-se com França, né, incluso em virtude de acordos bilaterais, como o Tratado de Lancaster House de 2010, né, pois assumiria um rol protagonista, né, está tentando ocupar um espaço importante ahora mismo, el Reino Unido. Quiero preguntarte, casi para terminar, Armando, si tú consideras que esa propuesta de Macron es un paso fundamental, necesario, casi de índole práctica, pragmático, hacia esa mayor autonomía y mayor seguridad europea en el actual contexto geopolítico, o si tú crees que con las reticencias de una Unión Europea tan dividida, tan compleja para tomar decisiones, va a ser de difícil implementación. ¿Crees que esta oferta tiene recorrido y va a ser útil o no? Eu diria, Rafa, que é um passo ambicioso que leva a dissuasão e autonomia europeia, pero que entranha evidentes riscos políticos, jurídicos e estratégicos, né? Havia comentado anteriormente, requer consenso, claridade doutrinal, confiança mútua e coordenação com a OTAN para ser viável.
Eu diría esto. Pues con esta reflexión nos vamos a quedar. Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en UNIR. Ha sido un placer hablar contigo y pulsar contigo la conveniencia o no, el análisis de esta oferta, esta posible oferta de Francia para proteger con su arsenal nuclear al resto de socios europeos. Muchas gracias, Armando. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Chao. Radio Intereconomía.